Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel conmemora a los 6 millones de judíos muertos durante el Holocausto. 4 heridos en un ataque terrorista por apuñalamiento en el paseo marítimo de Tel Aviv y un soldado en los territorios. Detenciones de yihadistas en El Espinar, Segovia y Lucena, en Córdoba. El secretario general de la ONU se compromete a luchar contra el antisemitismo ante el Congreso Judío Mundial. Tras estas noticias hablaremos de la agenda cultural, pero ahora nos vamos hasta Israel, país que llevó a cabo el domingo por la tarde en el Museo del Holocausto, Yad Vashem, la ceremonia de apertura del Día del Recuerdo a las víctimas de la persecución de la Alemania nazi, que cada año rememora con su propia efeméride, Yom HaShoah. Una semana antes de celebrar el Día de la Independencia, autoridades israelíes, el canciller austriaco Christian Kern y sobrevivientes, que encendieron 6 velas, participaron en el acto. Uno de los sobrevivientes que encendió una antorcha fue el sefardí Moshe Haelion, que participó también en actos de recuerdo del Holocausto en España. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que sigue existiendo el odio a los judíos a través de las instituciones internacionales como organismos de la ONU, ahora dirigido contra el Estado judío. También acusó a los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial de saber y no actuar para entonces haber prevenido la matanza de millones de judíos, al tiempo que criticó a la comunidad internacional por considerar que no hace lo suficiente para evitar situaciones graves actuales. Por su parte, el presidente, Reuven Rivlin, remarcó las lecciones aprendidas y señaló que la Shoah no es la lente a través del cual debemos examinar nuestro pasado y nuestro futuro. Estoy de acuerdo con el presidente. No es la lente con la cual debemos examinarnos, pero sí es una imagen que tenemos que retener en la memoria para siempre. Y este acto, que empezó el domingo y se prolongó durante la mañana del lunes con la típica sirena al mediodía que paraliza a todo Israel y que hace que la gente, incluso en medio de las carreteras y autovías y autopistas, descienda de los coches, pare de los coches y descienda mientras suena la sirena para luego recuperar el ritmo normal. ¿Cómo no podía ser menos? Pues es un acto sencillo y emotivo. En este caso, pues como se mencionó, estuvo acompañado de algunos representantes diplomáticos, como el canciller austríaco. Y poco más es lo que tenemos que agregar a algo que por reiterativo no pierde la validez de su mensaje. Esto pasó y no era inevitable que pasara. Pasó, entre otras cosas, aparte por el nazismo, por la indiferencia del resto de los países, porque ya está más que demostrado que para 1942, para cuando empezó la matanza industrializada, lo que llamaron la solución final, todas las potencias occidentales, o sea, Estados Unidos, los ingleses, los franceses, los polacos, los alemanes, por supuesto, pero los rusos, todos sabían exactamente lo que estaba pasando en los campos de exterminio y no pudieron o no quisieron dedicar ni un solo de sus bombardeos aéreos o a través de partisanos para, por ejemplo, bloquear las líneas férreas que conducían cada día a miles de nuevas víctimas para matar, asesinar y luego quemar sus cadáveres en los crematorios de campos como los de Auschwitz o Treblinka. Así que en nuestro recuerdo, que ya hemos dedicado también los últimos días algunos programas a ello, y ahora seguimos con la actualidad que nos trae también noticias tristes a veces. Sí, hablamos de 4 personas que resultaron heridas el fin de semana en un ataque terrorista en un hotel del paseo marítimo de Tel Aviv por un joven palestino armado con un alicate. El ataque comenzó en el lobby del Hotel Leonardo, donde agredió a 3 personas. Luego, en su huida, apuñaló a otra persona y rápidamente fue detenido por la policía. En la mañana del lunes, en los territorios en disputa, una soldado fue herida por el ataque con cuchillo de una mujer palestina de unos 25 años que fue detenida. Sí, en estos 2 casos
Los atacantes vinieron con cuchillos, no causaron muertos, pero causaron heridos evidentemente. Algunos de ellos, especialmente los del hotel, reviste cierta gravedad. Y los atacantes fueron detenidos. Pues lo digo porque hay mucha gente que ya se suma y automáticamente dicen cuando un palestino ataca a un israelí con un cuchillo lo matan, siempre. No, no, y ya no es la primera noticia que damos sobre esto. También depende del peligro que pueda suponer para otras personas una vez que ya está rodeado por las fuerzas de seguridad. O sea, si el hombre lleva una carga explosiva en el cuerpo, evidentemente le van a disparar para que no haga estallar, no se haga estallar en el medio de más gente. Pero en el caso de que va con unas tijeras, un alicate o un cuchillo, aunque sea de mucho tamaño, los demás que van armados con armas lo consiguen reducir y con eso se acaba. Va a la cárcel y allí, pues nada, engrosa las filas de todos estos que, por ejemplo, ¿te recuerdas que la semana pasada dijimos que había más de 1.000 palestinos que se pusieron en huelga de hambre en las cárceles israelíes? Pues ya está. En menos de 24 horas ya había 200 que habían desistido de la huelga de hambre. De un acto muy cruel que están haciendo los colonos de los asentamientos que se acercan a las cárceles y desde el exterior pues se ponen a hacer unas barbacoas para que les llegue el olorcito, porque esta gente aparte no están haciendo la huelga de hambre por las condiciones en la cárcel. Ya dijimos cuáles son algunas de sus exigencias: tener más canales de televisión, que los puedan recibir parientes muy lejanos, etcétera, etcétera, sino que son una demostración de fuerza para la autoridad palestina del dirigente que organizó esto, que es Marwan Barghouti, que está condenado a varias penas de prisión perpetua por haber organizado la segunda intifada, algo que igual a los oyentes no saben muy bien a qué me refiero, pero fue la gran ola de terror desde principios del siglo XXI que durante años atemorizó y a la sociedad israelí con explosiones en autobuses, en pizzerías, en salas de fiesta, etcétera, etcétera, y que solamente se acabó con una operación supuestamente tan vergonzosa como la construcción de un muro de separación entre los territorios bajo administración palestina y el resto de los territorios de Israel. Esa separación fue la que puso límite y coto a esa ola de terror alentada por este Marwan Barghouti, que ahora se perfila como el sucesor de Mahmoud Abbas al frente de la autoridad palestina. Y toda esta huelga de hambre, como digo otra vez, no tiene nada que ver con las condiciones que viven en las cárceles, sino de la propia dinámica interna de un grupo que en realidad, aunque se disfrace de partido político como es Fatah, nació y sigue siendo un grupo cuya dinámica, digamos, interna se rige igual que un grupo terrorista. La alcaldesa del municipio segoviano de El Espinar aseguró hoy que los vecinos del municipio segoviano se encuentran tranquilos, ya que el presunto terrorista detenido en la madrugada del sábado estaba de paso, al tiempo que ha agradecido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su labor en la detención de un varón egipcio de 43 años sobre el que pesaba una orden internacional de detención dictada por su pertenencia a una organización terrorista. El arrestado habría residido durante un tiempo en otros países europeos como Alemania, donde estuvo vinculado a una célula terrorista desarticulada en 2002 en Hamburgo, aunque fue puesto en libertad. También ha trascendido que en febrero se detuvieron en la localidad cordobesa de Lucena a 3 menores de edad acusados de actividades ligadas al terrorismo yihadista cuando intentaban acceder a armas y explosivos. Sí, son dos noticias separadas, pero que las traigo juntas porque tiene que ver con terrorismo yihadista y España. La primera es la detención de este yihadista veterano, porque fíjate que él perteneció a una célula terrorista ya en el 2002, con lo cual, a pesar de que la noticia no lo señalaba, supongo que pertenecía al grupo Al-Qaeda. Recordemos que entonces, en 2002, era apenas unos meses después del gran golpe de efecto del terrorismo yihadista, que fue el ataque el 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York. Así que entonces fue como
una explosión de llamada a la rebelión terrorista yihadista en el mundo. Esta persona, que es un egipcio ahora de 43 años, entonces era más joven, tenía 20 y pico, según los cálculos, pues había pertenecido a este grupo, había sido detenido en Hamburgo, pero después fue puesto en libertad. Esto es la tónica de lo que pasa en Europa con el yihadismo, que siguen unas normas de juzgarlo como si fueran delincuentes comunes, y no se puede actuar de esa manera, porque un yihadista no se redime. Esto es como los violadores de menores. Cumplen su condena, salen a la calle y vuelven a cometer los mismos delitos, porque no existe, a pesar de que existen estas barbaridades también, que son las castraciones químicas, no tienen mucho efecto, con lo cual la pulsión interna, que llaman, pues sigue actuando. Y la pulsión interna de un terrorista, cuando lo pones en la calle, es volver a atentar, volver a conectarse con un entorno y volver a atentar. Y lo detuvieron en un municipio segoviano muy tranquilo, como es el Espinar, que realmente no sabían de qué iba la cosa, y de pronto fueron testigos de un operativo digamos, de la fuerza de seguridad a gran escala que sorprendió a muchos. Pero lo que igual llama un poquito más la atención es lo otro, porque es una detención que tuvo lugar en febrero en Lucena. Lucena, que por otra parte, aparte de ser un sitio muy bonito en Córdoba, es uno de los sitios con mayor pasado y mayor reivindicación de su pasado judío, ¿no? Pues allí había 3 menores de edad, no llegan a los 18 años, que estaban actuando de forma que intentaban organizar una célula terrorista yihadista, y no eran tonterías, no eran declaraciones y alguna cosa que pusieron en el Facebook o lo que sea, no, estaban intentando acceder a armas y explosivos, y tenían ya para lo que miraban en internet y YouTube era cómo montar las armas y cómo armar explosivos, etcétera, etcétera. O sea, era una situación muy violenta, y encima nos sirve de advertencia de lo que puede venir. Ya lo hemos dicho muchas veces que lo que pasa con el terrorismo en Israel es la antesala de lo que pasará con el terrorismo en el resto de los países desarrollados. Y en Israel desde hace mucho tiempo hay un problema muy grande con los menores de edad que son terroristas, porque aunque no tengan los 18 años, hay chicos que ya con 14, 15, 16 y 17 años se dedican a matar gente, porque evidentemente no surge espontáneamente ese deseo, sino a través de una educación que les machaca desde las instituciones palestinas este deseo por matar judíos. Bueno, en este caso no son instituciones palestinas las que le han inculcado, pero sí esta propaganda de Daesh y de otros grupos que les están incitando a menores de edad a cometer este tipo de delitos, y esperemos que no lleguen nunca a cometerse, porque entonces ¿cómo vamos a mirar y cómo vamos a actuar incluso en países como España, donde los menores de edad no van a la cárcel y en todo caso van a una institución que los acoge, etcétera, etcétera, pero una vez que cumplen los 18 años de edad salen a la calle nuevamente? Si esta gente ha matado mediante metodología terrorista siendo menor de edad, una vez que salgan a la calle pues se van a especializar y van a ser todavía más letales que si hubieran empezado a los 18 o a los 19 años. Así que me temo que estamos ante el inicio, muy al inicio de un fenómeno que todavía nos dará muchos disgustos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se comprometió ante el Congreso Judío Mundial a estar en primera línea contra el antisemitismo desde su cargo en el organismo internacional, tras participar en la inauguración de la Asamblea Plenaria del Congreso, que se reúne cada 4 años y que se realiza por primera vez en Estados Unidos con la asistencia de 600 representantes de la comunidad judía internacional. En su intervención, Guterres señaló que Israel debe ser tratado como cualquier otro Estado de la ONU y afirmó que el Holocausto judío no fue un acto aislado de un grupo de nazis, sino el resultado de una persecución a lo largo de milenios.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje de vídeo que fue reproducido en la Asamblea, instó en su grabación a arrancar de raíz los prejuicios y el antisemitismo allá donde se encuentren, y calificó el Holocausto judío como el capítulo más oscuro de la historia humana. Sí, abríamos con la noticia del homenaje al Holocausto judío en Yom HaShoah, en la fecha dedicada a ese tema desde el año 1959 en Israel, que coincide más o menos, y ahora explicaré, con el levantamiento del gueto de Varsovia, porque el levantamiento del gueto de Varsovia tuvo lugar un 19 de abril de 1943 y duró no sé cuántas semanas, 4 o 5 semanas. Fue bastante más largo, o incluso creo que 2 meses, que fue bastante más largo que lo que cabía esperar de un grupo de maltrechos y desesperados contra todo un ejército nazi que dominaba la ciudad, y fue el primer levantamiento civil contra los nazis en todo el continente europeo. Pero como eso sucedió justamente la noche en que empezaba Pesaj y no se querían mezclar los dos homenajes, pues se decidió que en vez de hacerlo el 15 del mes de Nisan, que es la fecha hebrea de Pesaj, pues se conmemorase el 27 de Nisan, que aparte de ser justo después de Pesaj, es también justo una semana antes de otro día luctuoso y muy importante en el calendario de Israel, que es el día de recuerdo de los muertos en las guerras de Israel, y también los muertos en actos terroristas, y que precede justamente en 24 horas al día más importante, que es el Día de la Independencia de Israel. Este año, el Día de la Independencia de Israel, el calendario hebreo lo hace recaer en el 2 de mayo, con lo cual el día del recuerdo de los que cayeron por la defensa de Israel es el 1 de mayo, y esta fecha, el Yom HaShoah, ha sido este año el 24 de abril, y por eso se han rendido estos homenajes también en el Congreso Judío Mundial, con declaraciones como la del nuevo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que, vale, para mí es una expresión de un deseo y todo lo que tú quieras, pero como se dice en la Argentina, los pingos se ven en la cancha. Es decir, que hasta que no veamos cómo actúa ante las presiones en las asambleas generales de Naciones Unidas, hasta que no veamos si actúa de alguna manera ante la acción incontrolada y totalmente fuera de lugar de organismos como la Comisión de Derechos Humanos, así llamada, de Naciones Unidas, en Ginebra, que lo único que hace es condenar a Israel y olvidarse de todos los otros conflictos en el mundo como Siria, o de la UNESCO, que declara que el judaísmo no tiene nada que ver con el Muro de las Lamentaciones, así llamado, o el Muro Occidental del Monte del Templo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Mientras todo eso siga existiendo, pues las palabras bonitas tampoco nos van a servir de mucho. Así que desde aquí, pues hoy despido la sección de las noticias con este clima de homenaje a los más de 6 millones de judíos, de los cuales 4 millones de nombres ya han sido recuperados en el Museo del Holocausto de Israel, Yad Vashem, y esperemos que alguna vez se logre recuperar los nombres de todos aquellos que faltan, porque lo mínimo que le debemos a estas muertes es que se les recuerde el nombre. Muchas gracias, Jorge, por los comentarios. A ustedes, oyentes, decirles que aguanten esta breve pausa para regresar con la agenda cultural. Y ahora sí, estamos ya tras esta breve pausa con la agenda cultural. Saludamos a Raquel, ¿cómo estás? Hola Alex, hola a todos. Y bueno, vamos a comenzar este martes ya con las noticias culturales. Con esta agenda cultural. Cuéntanos. Mira, justo en este momento se está desarrollando en Centro Sefarad Israel un importantísimo seminario. Se trata del seminario Sefarades, cuya iniciativa parte de Maison d'Issou, que es una
una institución ejemplar cuya fundación se inspira en la trágica redada que llevó a la muerte a 44 niños judíos ocultos en su recinto durante la ocupación nazi. A partir de la conmemoración de este hecho trágico, esta institución actúa como memorial de las víctimas de la Shoah, pero también se erige en bastión contra toda expresión de xenofobia, racismo, antisemitismo o intolerancia. Su actividad abarca también iniciativas culturales como el Seminario de España al Levante, Vida y Destino de las Comunidades Sefardíes. Tal iniciativa, impartida en francés principalmente a docentes de dicho país, se dividirá en 2 ciclos que sucesivamente se impartirán en España, en este mes de abril, y en Grecia en octubre. Centro Sefarad Israel ha participado activamente en el diseño del programa que tendrá lugar en España, en Madrid, en Toledo y en Córdoba, bajo el subtítulo La presencia judía en la España medieval y contemporánea, además de algunas actividades conjuntas que ya se han realizado, de las que dimos cuenta aquí en Radio Sefarad, como el homenaje a Albert Cohen, la lectura de poemas en la pasada Noche de los Libros, este pasado lunes 24. Sí, según cuando oigan este informativo, podrían llegar todavía a la clausura de este seminario, en el que han tenido lugar diferentes conferencias, la mayoría de ellas en francés con traducción simultánea. Han intervenido Danielle Rosenfeld, que es socióloga de la Universidad de París, hablando del imaginario, de los imaginarios de Sefarad a la normalización de las relaciones hispano-judías. La profesora Paloma Díaz Mas ha hablado sobre los sefardíes, antisemitismos y sus relaciones con España. Judith Cohen, la etnomusicóloga amiga de Radio Sefarad también, como la profesora Díaz Mas, ha hablado del papel de la música sefardí en la construcción de los festivales contemporáneos de la España medieval de las 3 culturas. También ha intervenido Davide Alberti, de la Casa de Velázquez, o Marta Puig, gerente de la Red de Juderías, que ha hablado del papel de la Administración en la gestión del patrimonio cultural, patrimonio de la Red de Juderías de España. Y mientras emitimos este informativo, está produciéndose un concierto de Judith Cohen con su trío, un concierto de música sefardí. Así que, nos queríamos hacer eco de este seminario sefarades que, como les decimos, también se desarrollará en Toledo y en Córdoba. Muy bien, pues esas citas y esos actos ya sucedidos en Centro Sefarad. ¿Con qué continuamos, Raquel? Continuamos con una propuesta, una iniciativa que nos llega desde la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia. Va a presentarse allí a cargo de su autor, va a ser la presentación de La llamada a las escuelas místicas judías en el siglo XIII. Su autor es Gonzalo Simón Rey. Él mismo estuvo aquí en Radio Sefarad presentándonos este libro. Les ponemos el enlace para que recuperen para que puedan la entrevista y escucharlo de nuevo. Y sepan un poquito más sobre esta novela histórica ambientada en Castilla y León en el siglo XIII, que nos habla de una búsqueda filosófica y espiritual, que es también la del propio autor, Gonzalo Simón Rey, y la de su protagonista, Lorenzo, un joven que en busca de conocimiento y libertad realiza un peregrinaje que le lleva a Toledo, el centro espiritual del mundo en esa época. El autor aquí, Gonzalo Simón Rey, quiere reivindicar el legado sutil y generoso de las escuelas de conocimiento místico judío repartidas por toda la península y el de los pensadores y místicos judeo-medievales. Personajes como Ibn Ezra, Ibn Gabirol o Maimónides están presentes en las páginas de esta novela, que ha marcado y transformado la vida no solo de su autor. Así que la presentación, si están ustedes en Valencia o cerquita, es este jueves 27 de abril a las 7 de la tarde en el Salón Bonagent de la calle Cirilo Amorós 56. Muy bien, Valencia. Pues cita en Valencia. Hablamos de Valencia. Un saludo para los valencians, ¿no? Que no solemos nombrar mucho Valencia. Así que, siempre que podemos. Siempre que podemos, hombre, no porque no queramos, claro. Pero bueno, por eso mismo, como llama la atención, seguro que tenemos oyentes también allí. Oye, y lo que sí nos ha llamado la atención es la presentación en los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid de Bolero, interpretada por el Bellar Ballet Lausanne bajo la dirección artística de Gil Roman. Este espectáculo se podrá disfrutar en 6 únicas funciones desde el 26 al 30 de abril en la Sala Roja de estos teatros del Canal. El programa
obra se presenta con 4 coreografías, pero nos vamos a fijar especialmente en Bolero, en la última que da nombre al espectáculo, que es una coreografía del propio Bellart con música de Maurice Ravel, como saben. Sin describir más un ballet que no necesita introducción, nos dicen desde Comunicación de los Teatros del Canal, destacar que Bellart vuelve al espíritu de la consagración de la primavera en un estilo muy diferente. En este sentido, a diferencia de la mayoría de los artistas que han coreografiado, perdonen, sí, es que es Bolero, antes que él, Bellart rechaza las opciones fáciles de un exterior pintoresco para expresar simplemente, pero con fuerza, lo esencial. Maurice Bellart da el papel principal, el papel central, la melodía, a una bailarina y luego a un bailarín. El ritmo es interpretado por un grupo de bailarines masculinos en una propuesta que nos parece interesantísima y que les animamos a conocer acudiendo a los teatros del Canal del 26 al 30 de abril. 6 únicas funciones. Bueno, pues muy buena cita esa, música y danza en Teatros del Canal, en Madrid. Muchas gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.